tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo en ellos. Esto está en Salmos 139:16. Y pues yo me siento muy agradecida, amigas. El día de ayer estuve de cumpleaños. Estoy muy agradecida con Dios por permitirme tener un día más aquí en la tierra para compartir con todos mis seres queridos y para compartir con ustedes mis videos. Estuve como niña chiquilla estrenando mi chaleco, que lo tejí con una linda lana que mi hijo me trajo cuando se fue de paseo. Les he compartido también la foto para que vean cómo me quedó en mi sección de comunidad. Y pues como no me trajo solamente la lana con la que me hice el chaleco, sino otra que es una malla muy bonita, con esa les voy a compartir hoy un lindo tutorial. Y la bufanda se llama bufanda flamenca porque es una bufanda con flequitos. Y bueno, ustedes ya la van a ver, así que no perdamos el tiempo y mejor empecemos. Como les había indicado, voy a utilizar esta linda malla. Como ustedes ven, viene en esta presentación, tiene 100 gramos. Pero para tejerla vamos a abrirle, ¿sí? Eso ya les voy a indicar conforme vamos tejiendo. Voy a utilizar para tejer un par de agujas pequeñas de número 4.5 y también tijeras. Miren, vamos para empezar a ir abriendo la malla, ¿sí? Para que sea más fácil trabajarla. Cada tramo vamos a ir abriéndole para comodidad, ¿sí? Yo tengo ya aquí un poquito y le voy a ir abriendo para que sea más fácil, ¿sí? Miren cómo viene. Acá tenemos un bordecito que es un poco más grueso, pero vamos a trabajarle por la parte más delgadita, ¿sí? Para que ese borde le quede bonito en nuestra bufanda flamenca. Vamos a empezar y ustedes ven que aquí esta malla tiene estos hilitos abiertos. Para perder esos hilos, yo voy a tomar desde aquí, en cada huequito, así. Ahí, ¿sí? Y esto lo voy a perder ya cuando haga la primera vuelta, no se asusten. Entonces voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a dar vuelta. Voy a iniciar obviamente por el primer huequito, ¿sí? Me salto este de aquí y tejo el de acá. Quiere decir que vamos así. Me voy a saltar este huequito y voy al siguiente. Ahí y le paso. Luego el segundo. Veo que me salte un huequito y me voy al siguiente. O sea, siempre me voy a saltar un huequito para que quede bonita mi bufanda. Acá veo que este huequito quede libre y me voy al siguiente, ¿sí? O sea, me voy a saltar un huequito y el siguiente paso como punto. Me toca este de acá, me salto este huequito y me voy al siguiente y le tejo. Siguiente punto, me salto este huequito y voy al siguiente. Es muy fácil, solamente es cuestión de que ustedes se pongan pilas y miren bien los huequitos al momento de tejerlos. Voy al siguiente, me salto este huequito y paso
el que está al lado. Así. Ahora, tengo yo estos huequitos y los voy a pasar como punto. Es para que no se vea feo el comienzo, que es así mi malla. Entonces esto se va a perder ya cuando lo teja. Y voy a tomar con mucho cuidado todos los huequitos, absolutamente todos, hasta acá, ¿sí? Ustedes ven que tomé todos los huequitos. Y ahora, obviamente tengo que tomar en cuenta que este huequito me salte y me vaya al siguiente. Este le paso tejido como punto. Así. Y ven que queda para acá escondido todos esos hilitos. Y conforme voy tejiendo, ya no se va a ver feo. Voy a dar vuelta a mi tejido. Y continúo. Veo que acá este huequito quede libre y me voy al siguiente. Luego el siguiente punto. Queda libre este huequito y me voy al que sigue. Le tejo y vamos al siguiente. Siempre van a saltarse un huequito. Me salto y voy al siguiente y le paso. Voy abriendo mi malla. Así. Hay que tener un poquito de paciencia porque como es bien delgadita esta malla, entonces tiende a resbalar. Deben tener un poquito de paciencia con eso. Aquí me salto el huequito acá debajo y voy al siguiente. Viene el siguiente punto y lo mismo. Así. Aquí me salto y voy al siguiente. Hacer esta bufanda es muy fácil. Y ya cuando está terminada es muy bonita, muy linda, súper elegante. Voy abriendo la mallita. Miren cómo va estirando. Así. Entonces ahorita voy a la siguiente vuelta. Me salto el huequito y voy al siguiente. Me salto este huequito y me voy al siguiente. Salto y voy al siguiente. Voy al siguiente. Ahora que ya empezamos la temporada donde especialmente quienes hacemos para vender, esto es muy fácil y muy rápido y a la gente le va a gustar, sí, porque es un bonito regalo, es algo sencillo, algo diferente y es una buena opción también para quienes simplemente tejan para dar de regalo. Entonces esto es un lindo detalle y depende del color en el que ustedes lo hagan. Como digo, es un regalo muy lindo. A mi hija de hecho le gustó
unas dos bufanditas de diferentes colores. Le hice, me acuerdo, una gris y le hice una de color lila, pero en otro tono, no este mismo. Y le encantó. Entonces ahí ya tienen ustedes una linda idea para dar de regalo o para ganar un dinerito extra. Así, amigas, se saltan el huequito y el siguiente. Y pues es una terapia porque como van repitiendo lo mismo todo el trabajo, ustedes se van a desestresar y van a crear algo muy bonito. Miren, amigas, ¿sí? Y como es bien larga esta malla, con un ovillo es suficiente, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo. Les voy a hacer unas vueltitas más para que les quede de tarea y luego al final les voy a mostrar cómo vamos a rematar. Porque todo este trabajo es lo mismo, ¿sí? Este trabajo no es para nada difícil, es rapidito. Entonces hagamos otras vueltitas más. Aquí está el huequito, me voy al siguiente. Siguiente punto, me salto el huequito atrás y paso. Y pues como ustedes ven, se va tejiendo prácticamente todo en punto derecho. No cambia para nada. Siguiente, me salto este huequito y voy acá. Siguiente punto, me salto el huequito y me voy al siguiente. Me salto el huequito y el que sigue. Me salto y el que sigue. Me voy a saltar y el que sigue. Miren cómo va quedando. Y conforme vamos haciendo ya se empiezan a ver los vuelitos, ya se empieza a ver bien bonito. Damos vuelta. Salto el huequito y me paso al siguiente. Si ustedes van a vestirse con algún buzo sencillo que le combine a este color, pues lo que les va a resaltar es la bufanda, ¿sí? Este tipo de trabajos son lindos, especialmente cuando ustedes van a vestir con prendas sencillas, que no tengan ningún estampado, que no tengan botones llamativos, nada. Especialmente puede ser con algún busito de algodón llano, ¿sí? Y les luce muy bien esta linda bufanda. Así, amigas. ¿Sí ven cómo ya se van notando los vuelitos? Queda muy bonita. Y es bien delicadita, miren, me encanta. Porque queda muy elegante. Entonces, amigas, hagan ustedes también en casa. Porque realmente es un bonito trabajo y además sencillo y, como les repito, muy fácil de hacer. Siempre tienen que darse cuenta que estén los puntos completos, que no se haya quedado ni uno fuera ni nada. Estamos con 7 puntos y los 7 puntos siempre tienen que terminar al final, ¿sí? No se les vaya a quedar suelto uno y ahí se les daña su tejido. Vamos una vueltita más. Me salto el huequito y voy al siguiente. Vamos por el otro punto y lo mismo. Vamos al otro punto y lo mismo.
punto. Lo bueno es que aquí ustedes van a darse cuenta siempre porque los huequitos son bien abiertos. Entonces mire, aquí está este, no le tejen y vamos al siguiente. Me salto y el siguiente. Me salto y el siguiente. Y así voy a ir tejiendo esta malla de la misma manera todas las vueltas hasta que terminemos el ovillo, ¿sí? Pero cuando estén a un tanto más o menos así, yo ya les indico cómo vamos a terminar. Les dejo de tarea. Miren, amigas, como ya creció mi bufanda, qué linda que queda. Estamos ya cerca de cerrar nuestro tejido y les voy a hacer la última vueltita, ¿sí? Para refrescar. El primer punto, me salto este huequito y voy al siguiente y tejo. Voy al siguiente y lo mismo. Me salto este huequito y voy al de acá. Siguiente. Me salto el huequito y paso. Me salto este huequito y me voy al siguiente. Me salto y el siguiente. Así, amigas. Y tejo el último punto. Ahora voy a rematar. Normalmente, ¿cómo se remata en tejido a 2 agujas? Es lo mismo. Tomo los 2 puntos juntos, veo que me salte el huequito de aquí y paso al siguiente y tejo. Monto. Me salto el huequito y tejo al siguiente. Monto. Junto con el siguiente. Me salto el huequito y paso al siguiente. Me salto el huequito y miren, aquí está el siguiente. Remato. Monto. Tomo el siguiente punto. Me salto el huequito y así. Aquí está el último punto y hago lo mismo. Me salto y listo. Ahora voy a hacer lo siguiente, pongan atención. Aquí queda este puntito, el último del remate, y lo que voy a hacer es pasar la malla que queda aquí así, y voy a hacerle un nudito y no se nos va a zafar para nada. Miren, amigas, ahí está, no se nos va a zafar. Y para que no se vea ahí feo, eso sí, traten de apretarle bien, pero con cuidado que no se rompa. Este poquito que nos queda, solamente tengo que cortarle, pero no le voy a cortar de cepa, sino dejando por lo menos unos 2 centímetros de este pedacito. Ahí sí, es para que no vaya a dañarse nuestro trabajo. Ahí, esto no se va a zafar nunca porque está bien apretado. Entonces le paso para acá, así en el primer huequito, ahí le acomodo y listo. Y no se va a notar el nudo porque los vuelos van a tapar, ¿sí?
y quedó lista mi bufanda. Pero aquí, como no tengo espacio, y ya saben ustedes quién se va a probar mi bufanda, mi amiga Lucrecia, a la que ustedes ya conocen. Miren, amigas, ahí cómo luce mi amiga Lucrecia. Le he puesto un buzo mío para que puedan apreciar de mejor manera esta linda bufanda flamenca. Voy a acercarle un poquito y miren aquí, yo le hice un pequeño nudito, ¿sí? Solamente pasando una parte de la bufanda, pero también hay unos pasadores que son con un palito y un aro que ustedes pueden pasarla. Ahorita no tengo a la mano, por eso no les muestro, ¿sí? Pero ya es cuestión de cómo ustedes la quieran usar. A mí me encantó realmente y pues voy a usarla con una de mis blusas que tengo y que le queda muy bien, una blusita blanca. Hagan ustedes también en casa, amigas. ¿Les gustó, amigas? ¿Verdad que es facilita, muy fácil de tejer y además es muy bonita? Es una bufanda muy atractiva si ustedes usan con un buzo que sea llano, tal como yo les indiqué en la muestra con mi amiga Lucrecia, ¿sí? Hagan ustedes también, amigas. Hay mallas de diferentes colores y pues les va a gustar y les va a lucir muy bien, ¿sí? Estoy muy agradecida y muy contenta porque la semana pasada ya llegamos a 18,000, ¿sí? Pero el día de hoy, vamos a ver, al día de hoy, desde que llegué a los 18,000, ¿cuántos estamos? Veamos. Son 18,177. Es un canal que está creciendo y es gracias a ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por brindarme un poco de su tiempo hacia mis videos, ¿sí? Eso me da la pauta para yo mejorar mi trabajo, ¿sí? Y ahorita yo les estoy preparando ya lo que va a ser para Navidad. Es un calendario de Adviento con 24 videos seguidos durante el mes de diciembre para que ustedes tengan para elegir lo mejor para esta linda temporada mágica. El tiempo que me resta, que sería el mes de noviembre, voy a seguir compartiendo tutoriales que yo ya tenía programados, ¿sí? Y pues espero que ustedes se conecten y puedan mirar mis videos y puedan aprender y me dejen también sus sugerencias. Yo les agradezco mucho realmente, amigas, por ayudarme a crecer y más que todo por valorar lo que yo puedo compartir con ustedes. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba, ¿sí? Y no se olviden de suscribirse a mi canal activando la campanita para que les llegue esa notificación de que hay un nuevo tutorial. El jueves, Dios mediante, les tengo ya preparado el video de una linda puntada. Es jueves de puntadas, así que no se olviden de conectarse. Y Dios mediante también el sábado de manualidades ya estoy ahí con algo muy chévere que quedó pendiente. Entonces, amigas, no se olviden de conectarse y yo no les canso más. Y pues, Dios mediante, nos vemos el jueves de puntadas. Bye.